A mí presentar a nuestra gran invitada, la doctora América Ayuso, la cual nos va a platicar de un tema sumamente interesante en todos los ámbitos, como odontopediatras, como generales, y nos va a dar conocimientos extraordinarios. El tema de hoy es manejo ortopédico y ortodóntico en labio y paladar hendido. Lo vamos a tener dividido en dos partes. Y pues, doctora, bienvenida al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y adelante. Empecemos. Muchas gracias, Pati, por la bienvenida, por tu amable bienvenida, y es un honor y un gusto. Gracias por la invitación al colegio. El tema del labio y paladar hendido es algo que a nuestro país le compete. Somos el cuarto país en el mundo en incidencia de labio y paladar hendido, y es algo que todos los dentistas debemos conocer por la razón de su atención y de su manejo. Pues podemos iniciar. Estamos desarrollando una clínica, tenemos años en Unitec, y trabajamos con el Hospital Juárez de México principalmente. Tenemos más hospitales también que nos apoyan, el Hospital La Raza, para el trabajo con pacientes. Vamos a preguntarnos qué es una fisura. En esta imagen nosotros podemos apreciar una pequeña con su mamá, en la que el labio de la mamá tiene también una pequeña muesca, en la que vemos que el labio ha sido reparado. Una fisura es una separación, es una disrupción de los tejidos, en donde la comunicación de ambos tejidos duros y tejidos blandos no se ha concluido. Estas alteraciones se presentan no solo en los humanos, como podemos apreciar en estas imágenes. Las fisuras son inherentes a los mamíferos y podemos encontrarlas tanto en gatos, en bovinos, en perros también. Hay alteraciones en la forma. Estos vegetales nos muestran que también tienen alteraciones en la formación a partir de la genética de ellos mismos. El labio y paladar hendido es una malformación tan antigua como los humanos, y tenemos en estas imágenes precolombinas dos personajes que muestran el labio y paladar hendido. Aquí vemos un personaje que tiene un labio fisurado unilateral, y tenemos un personaje que presenta un defecto un poco mayor. Estas figuras grupos a la presencia de fisuras. Hay una creencia entre los actuales grupos humanos y los prehispánicos que las fisuras se presentaban de mayor forma cuando no había una explicación científica derivada de eventos no controlados, como los eclipses. Decían que la luna los había mordido, de algún susto, de algún enojo fuerte, y había dos interpretaciones cuando un personaje en la comunidad presentaba una fisura. Podían ser deidificados o podían ser satanizados. Podían, como en el caso de Mesoamérica o del Perú, presentarse como semidioses o dioses que tenían características especiales. Las figuras las encontramos en diferentes culturas. Vemos vasijas también chinas, vasijas zapotecas, vasijas de Asia principalmente. El labio y paladar hendido en relación a defectos de secuencias sindrómicas mucho más específicas. Por el otro lado tenemos lo que es el medio ambiente interno de la madre y el medio ambiente externo de la madre. ¿Qué es lo que pasa en una madre cuando está empezando a gestar? El labio y paladar hendido se desarrolla de la 4ª a la 10ª semana de embarazo, y vamos a tener
que las fisuras van a tener influencia en por diferentes agentes. Vamos a tener agentes químicos, vamos a tener agentes biológicos, vamos a tener agentes físicos también. Entre los agentes biológicos que tenemos vamos a encontrar las bacterias como la rubiola o el citomegalovirus, y en los agentes químicos vamos a tener el ácido retinoico y hipervitaminosis A. Ese sería dentro de los agentes químicos. Entre los agentes físicos tenemos las radiaciones, tenemos también Querido auditorio, colegas, estamos de vuelta. Tuvimos una falla técnica todo el día, hemos estado teniendo fallas en la transmisión de la red, pero pues estamos aquí otra vez, bienvenidos. Pues nos quedamos en esta cuestión de los factores del medio ambiente interno de la madre y del medio ambiente externo de la madre. En relación al medio ambiente interno de la madre, hay una consideración muy importante que hace referencia al ácido fólico. La doctora Tolarova, de la que hemos hecho mención, desarrolló un estudio epidemiológico enriqueciendo ácido fólico en Centroamérica. El defecto del tubo neural, que era el primer defecto malformativo en Latinoamérica y en México, pasó a ser eliminado por el enriquecimiento del trigo y del maíz por el ácido fólico. El labio y paladar hendido, no. Seguimos sin. El labio y paladar hendido no fue un problema resuelto a nivel epidemiológico, por lo que se llegó a la conclusión de que el suministro de ácido fólico en una dosis de 400 miligramos diaria era suficiente para eliminar los defectos del tubo cefálico, del tubo neural cefálico, y eliminar la anencefalia. Se ha erradicado en México en las poblaciones en las que hay consumo de ácido fólico, no así la presencia del labio y paladar hendido. El ácido fólico debe ser consumido por la mamá y es un precursor que ayuda a la buena asimilación del complejo de la vitamina B. En las fisuras que nosotros podemos encontrar son desde fisuras labiales o pequeños esbozos de fisura labial, fisuras labiopalatinas, fisuras nasolabio-alveolopalatinas o fisuras palatinas únicamente, ya sea de paladar submucoso, que involucran el tejido óseo, o que también involucran la mucosa, que sería una fisura de paladar secundario completo. La mayoría de las fisuras que se presentan en estos pacientes son aisladas, no son asociadas a anomalías, y cuando son asociadas a anomalías tenemos actualmente alrededor de más de 430 distintas secuencias sindrómicas. Entre las principales tenemos las trisomías, trisomía Down, trisomía 18, trisomía 13 y síndromes más complejos. El paladar hendido submucoso está asociado a Pierre-Robin, a la secuencia de Pierre-Robin, que sería la primera paladar submucoso o paladar secundario completo. Vamos ahora a hacer una pequeña pausa para hablar. El hablar de genética es un tema bastante complejo, por lo que ahora vamos a empezar a hablar lo que sería el manejo en relación a la ortopedia. La ortopedia en labio y paladar hendido y en general en nuestros pacientes
fatiga en la que ese hueso va a tener una respuesta óptima, una fatiga simple. Las pruebas de indentación son esas pruebas en las que un impacto suave hace una muesca y se puede recuperar. Estamos hablando de fuerzas, estamos hablando de física. ¿Cuáles son los tipos de fuerzas que vamos a aplicar en nuestro paciente, en nuestro sistema en el que queremos modificar? Vamos a tener fuerzas perpendiculares, vamos a tener fuerzas tangenciales, vamos a tener las perpendiculares que estamos mencionando, es la tracción y la compresión en un patrón horizontal, fuerzas tangenciales, que sería una fuerza de oblicua, de cizallamiento, que sería en el caso de una elongación de un tejido, fuerzas también, hablamos aquí, este es otro ejemplo de cizallamiento, este es otro más de cizallamiento también, este último es un cizallamiento más complejo en el que podemos ver que hay dos vectores que penetran en una misma estructura. Hablamos de una deformación y esta deformación puede ser plástica o elástica. Una deformación plástica podría ser la deformación que tiene una recidiva y la plástica es en donde no hay recidiva y la elástica es en donde podemos nosotros esperar que haya un recuperar esa forma. Estamos hablando de lo que son la biomecánica también, los principios que nosotros tenemos que tener en cuenta con qué intensidad debemos de trabajarlo. Es muy importante el entender que esta deformación que nosotros estamos buscando está regida por fuerzas que son comprobadas de manera matemática. Hay un principio muy bonito que se llama la cedencia. Esta cedencia, como podemos apreciar en esta imagen, es la deformación progresiva de un material a través del tiempo sometido a una presión constante. Nosotros lo estamos viendo en este cuerpo que está acortado, que está disminuido, pero que podemos trasladarlo nosotros a nuestros pacientes y podemos reconocer cuando un hábito de lengua o un hábito de succión digital nos va a dar una deformación que es plástica, va a cambiar la forma del cuerpo y va a ser permanente. Tenemos que considerar también la genética de cada uno de estos individuos en los que vamos a aplicar este tipo de fuerza. En biomecánica, la regulación de la forma externa tiene que ver también con la genética. Y vamos a hablar también de la regulación de la posición y de la regulación de la forma interna. Hay una característica muy importante que se aplica a los tejidos biológicos y a los polímeros, que tiene que ver también con los estudios de física. La viscoelasticidad es la capacidad de los tejidos blandos, de lo que son los músculos, de tener un flujo, de tener una extensión. Se pueden comportar como sólidos y se pueden comportar también como elásticos. ¿Qué es lo que sucede cuando deglutimos? La lengua puede tener una capacidad de ser rígida, de ser como un madero y de incidir sobre las estructuras óseas, pero también puede adaptar la forma de una cavidad y puede crear una mordida abierta, puede generar un problema más serio en cuanto a la forma y a la relación entre los maxilares. En ortopedia, desde 1892 están descritas las reglas matemáticas en las que se maneja el cambio de la forma en relación a la función. En esta imagen podemos apreciar una aplicación de una máscara de protracción apoyada en la frente, apoyada en el mentón y con elásticos que van de la parte interna de la boca. Este tipo de aparatos, que es de ortopedia funcional al mismo tiempo porque tiene una capacidad de apertura por este vástago que va hacia el cuello, pero que tiene una aplicación de una fuerza mecánica
directa sobre el maxilar, es una combinación de un aparato funcional y de un aparato de mecánica fija aplicada directo sobre el maxilar. Nos va a dar como resultante el estímulo del crecimiento del maxilar y nos va a ayudar a ir adelantando el maxilar, porque vamos a hacer una presión en el sentido del crecimiento de este maxilar y nos va a dar una fuerza y un estímulo que puede ser predecible dependiendo de la genética del paciente, del número de horas y de la respuesta que pueda tener este pequeñito. Moss es otro autor que nos aclara del componente funcional y del componente de cómo va a crecer en base al tejido blando los huesos. El componente capsular. Componente funcional es todo aquello que va a permitir que haya un estímulo que permite crecer al tejido duro. Los músculos están insertados a los huesos por medio del periósteo, matriz perióstica. Los músculos, al activarse, al elongarse, al contraerse, van a ser un estímulo constante del hueso en el que están insertos. Y la matriz capsular, que nos va a dar expansión. ¿Qué es lo que consideramos una matriz capsular? Todo aquel tejido blando que está contenido en una cavidad. Los dientes, los órganos dentarios están contenidos dentro de una cápsula en el alvéolo que van a ser parte de esta matriz capsular. Nos van a dar expansión para que el alvéolo crezca. Ese sería un órgano pequeñito. La masa encefálica, el globo ocular, la lengua, en nuestro caso, lo que nos va a interesar ahora en este momento es una matriz de expansión para ambos maxilares. La lengua con su función durante la deglución y durante la respiración. En ortopedia vamos a hablar de la adaptación de las fuerzas estáticas y dinámicas. Nosotros tenemos momentos en los que tenemos actividad constante y tenemos momentos en los que vamos a estar quietos, pero vamos a tener una tensión sostenida que va a estimular el crecimiento del cuerpo. Y vamos a ver que estos espacios que son funcionales van a estimular también por la respiración, por la deglución, todo el crecimiento del esqueleto. Nuestro esqueleto nos sirve de protección y de sostén y nos sirve también como reservorio de iones. Huxley, que es un autor que nos habla de las innovaciones, nos dice que la suerte habitual de las verdades es que inicien siempre como herejías. Aquí vemos esta señora que puede tener una elasticidad tremenda a la edad que nosotros no consideraríamos que pudiera tenerla. La ortopedia funcional tiene como antecedentes autores desde 1880, de hace 2 siglos, desde un plano inclinado que va a cambiar la posición de la mandíbula. Vamos a tener autores más actuales en los que se está cambiando la posición del maxilar, en el que vamos a incluir modificaciones en la posición de la mandíbula que nos van a obligar al todo el complejo estomatognático y muscular y esquelético a tener funciones diferentes. La manera en que nosotros nos relacionamos con nuestros pacientes es con acrílico, con alambre, con una mordida de construcción, pero con un entendimiento muy claro de todos los principios de ortopedia que nosotros aprendimos de los médicos, de Moss, de Chatelier, de Andrew, de Andri, que nos dice que vamos a conseguir que los niños vayan creciendo derechos, que vayan teniendo una relación adecuada. Y van siendo cada vez más simples los aparatos para poder tener la cooperación de los pacientes. Dentro de la ortopedia funcional, pues ya hablamos de lo que sería Moss y hablamos también de lo que es el servosistema. Entendemos en esta parte del servosistema que los órganos dentarios
tienen una sensibilidad especial para poder evitar las lesiones, para poder evitar las cargas excesivas de trabajo y para buscar, como el cuerpo sabiamente siempre lo ha hecho, evitar lesionarse cada vez más. Frankel, en 1970, con su regulador, nos ayuda a entender que el periósteo que cubre al maxilar nos va a dar una capacidad de expansión a partir de la estimulación externa, no solo trabajar desde la parte interior de la boca, sino ir del vestíbulo consiguiendo un aumento en la dimensión transversal, y también trabaja con el cambio de la disposición de la mandíbula. Y McNamara pues nos habla de la experimentación, de cómo el cóndilo se va modificando, y son estudios muy interesantes que en todos los colegas que han trabajado en esta área de la ortopedia pues manejan de una manera muy eficiente, y los que no lo tenemos pues debemos de estudiarlo para poderlo aplicar y entender, porque el poner un aparato implica responsabilidad de los pacientes, sobre todo en la toma de las mordidas de construcción. Hay una edad ideal en la que la ortopedia funcional o la ortopedia puede trabajarse, y a mí me gusta mucho presentar este estudio que se realizó en el Hospital Federico Gómez. Es una secuencia de casos del mismo tema, en el que se habla a qué edad, de acuerdo con Bjork, los niños mexicanos podemos tener resultados, y nos dice que es en el tercero y el quinto estadio. Las niñas mexicanas y los niños mexicanos crecen más rápido que los niños caucásicos. Bjork lo manifiesta para los niños caucásicos 2 años después que nosotros, y tiene que ver con el sesamoideo, tiene que ver con los huesos de la mano, basados en el estudio de los huesos de la mano, y es una buena publicación que nos sirve para entender que los niños tienen picos de crecimiento en los que podemos valernos y hacer corrección de las disgnasias. ¿Qué vamos a hacer nosotros entonces en la ortopedia? ¿Qué vamos a usar de estos principios? Habíamos hablado que tenemos una compresión, que tenemos una tracción y que tenemos expansión y desplazamiento. En el crecimiento y desarrollo nosotros tenemos este desplazamiento primario de acuerdo con Enlow, y tenemos expansión también de manera natural. Las dos fuerzas, los dos movimientos que nosotros estamos haciendo o provocando sería la compresión y la tracción, y la expansión también. Y el desplazamiento provocado, que en el caso del maxilar nos va a ser potenciado y va a ser en sinergia, porque nosotros vamos a llevarlo hacia donde el organismo crece. Este es un cuadro en donde vemos diferentes cajas. Aquí vemos las necesidades ortopédicas de los pacientes de labio y paladar hendido. Aquí vemos ya enfocado a las necesidades quirúrgicas, las diferentes posibilidades que se requieren para, más que las posibilidades, las características que tiene cada paciente, y cuáles serían las alternativas del tratamiento y cuáles son sus procedimientos quirúrgicos. Vamos a tener una valoración. Esa es una nena que tiene una fisura, tenemos que hacer un plan personalizado, tenemos que hacer un estudio del niño, tomar registros, y vamos a tener a un paciente que llega con una edad, que tiene un peso, que tiene una talla, que tiene un tipo de crecimiento, que es un niño sano. Nosotros debemos trabajar con niños sanos, en donde tiene funciones que están afectadas por la ubicación del defecto, es la respiración, la deglución, y debemos pensar que la afectación principal es la fonación. Estos pequeñitos, el principal estigma que tienen es la rinolalia. Entonces nuestro trabajo sería perfecto si estos pequeños terminaran con una dicción que no notaras que él tuvo fisura alguna vez.
Debemos de ubicarlos en una clasificación y debemos entonces desarrollar una historia clínica en el que vamos a establecer un tratamiento específico para cada uno de los niños, dependiendo de la edad en la que llegue y con un plan quirúrgico, con un plan ortodóntico, de acuerdo a la necesidad de cada niño. Establecer una ruta crítica. Los estudios actuales nos ayudan mucho. Aquí estamos viendo una fisura bilateral de una nena, de una dentición primaria. Son estudios que toman 15 segundos y que se pueden tomar. Hay diferentes protocolos dependiendo del grupo en el que se encuentre, en el que se trabaja. En el país hay alrededor de 45 grupos que trabajan el labio y paladar hendido. Son grupos interdisciplinarios. De las herramientas en ortopedia que nosotros tenemos cintas adhesivas, que son estos tensores que vemos aquí en el labio, que van a hacer la tracción del tejido blando para poder acercar los labios, para poder alargar la premaxila. Tenemos también esta parte de estos apoyos externos. Cuando los niños llegan ya tarde al tratamiento, empezamos a usar fuerzas externas. Y aquí apreciamos la modificación, una secuencia de cómo van desarrollándose los procesos por medio de las placas obturadoras. Las placas obturadoras no son para que se pueda alimentar el bebé. Las placas obturadoras son para conseguir estas modificaciones, que los procesos maxilares crezcan, que disminuya la fisura, la dimensión de la fisura, y que podamos tener una arcada de esta dimensión y que pueda ser soporte de una fonación adecuada. Este es un aparato que yo aprendí en la Universidad de Puebla, que ha sido muy cuestionado, que va fijo en el maxilar y que permite que la arcada se expanda. Es una forma diferente. Hay publicaciones en Japón, hay publicaciones en Houston de este tipo de aparatos. Aquí tenemos un poco de complicaciones. Aquí vemos una modificación de una premaxila que está muy adelantada, y vemos cómo con los aparatos de ortopedia hacemos una compresión de la premaxila para que la cirugía tenga un mejor pronóstico, que el tejido tenga menos tensión y que la cirugía lastime menos el crecimiento. Cuando nosotros tenemos cirugías con tensión, el crecimiento se va a ver afectado. Las cirugías que se hacen es el cierre del labio, el cierre del paladar y el injerto alveolar. Aquí vemos la brecha de un paciente unilateral y aquí vemos ya cómo se ve el relleno del hueso y el canino que está ya en posición. Está listo el paciente para empezar su tratamiento. Hay agenesia de los dos laterales. Este es Manuel y tenemos un caso a 13 años de seguimiento. Aquí lo vemos con una fisura unilateral completa y aquí lo vemos a 4 años. Tiene un resultado muy bonito en el labio y las narinas también, lo podemos apreciar. Esta es su boca, aquí lo tenemos con un botón que fue un regalo, una enseñanza del Hospital de Puebla de la doctora Verónica Méndez Cisneros, y aquí vemos cómo con solo tener ese botón la relación de los órganos dentarios es adecuada, no hay ninguna mordida y es un paciente que está bien cuidado, está con sus coronas, ha tenido un proceso de caries, pero va bastante bien. Aquí lo vemos más adelante, ya tiene aproximadamente 12 años, pero vemos que el resultado ha sido muy bueno. Él ha usado ortopedia, tenemos una proyección del maxilar adecuada, un perfil recto, un ángulo nasolabial que está cerrado un poquito, hay una ligera protrusión maxilar y vemos su seguimiento a 12 años. Ese Maru también, que tiene un seguimiento. Falta hacer la corrección de lo que sería su rinoplastía, que todavía ella no lo ha solicitado, y respetamos las necesidades de los pacientes. No está en la edad de terminar la parte protésica, pero es un muy buen resultado. Esta chiquita Sharon, aquí la vemos, tenemos un defecto nasal y un defecto de labio todavía, pero si vemos su perfil, es un perfil propio de una niña de su edad,
y ha sido con el protocolo que se ha trabajado en el Hospital de la Raza Unitec. Aquí la vemos a Sharon, se injertó en un injerto primario para que el incisivo tuviera una erupción más favorable, y la estamos trabajando con un Quadelix. Aquí vemos el Quadelix para dar expansión. Aquí vemos la relación transversal, es una relación adecuada. Este es el ejemplo de un Frankel, son los escudos. Aquí los vemos y vemos el efecto que tiene en esta foto inicial, como el labio se ve retruido, tiene una retroquelia y abajo estamos en una ligera proquelia por el mismo defecto. Aquí ya lo vemos corregido con un tiempo de uso del aparato, del Frankel. La cicatriz mejora notablemente. Este es otro paciente, usamos expansores. Este es un aparato intraoral de pistas planas, fijo, que va a incluir un aparato de máscara al mismo tiempo para una pequeñita que no ha querido. A veces los pacientes se cansan y no quieren cooperar más. La vemos con una retrusión. Aquí vemos su perfil, es un perfil que está bastante afectado, y ponemos las pistas planas de pedroplanas, fija la superior, removible la inferior, y la vemos con su máscara. Este es el resultado que tenemos a 8 meses de tratamiento. Se estimula, se potencia la maxila. Pero lo que no se cuida pues también tiene una recidiva, y son pacientes que tienen que estar en tratamiento de manera permanente. Va a entrar ahora ella a otra etapa de su tratamiento. Vemos aquí cómo estamos utilizando un conformador nasal. Los conformadores nasales son para manejar la fibrosis. La fibrosis del labio también es adecuado llevarlo a cabo. Aquí vemos el adelantamiento, y decide abandonar el tratamiento, regresa después para reiniciarlo, y vemos la recidiva del tratamiento. Siempre hay una recidiva que debemos de considerar, o hay una expresión. Los pacientes que tienen esta entidad del labio paladar hendido tienen dos condiciones principales. Una es la presencia de la disminución de las estructuras, que va a dar una separación, la ruptura en sí, y la otra es la hipoplasia que tienen en el maxilar. Aquí tenemos a esta pequeñita que tiene un periodo de tratamiento, se hace una estimulación, pero vuelve a presentarse el crecimiento de la mandíbula y la retrusión en el maxilar. Este estudio de Declercq es un estudio muy importante porque nos muestra cómo con la estimulación en el maxilar directo con pistas, con placas puestas al malar, vamos a conseguir que haya un adelantamiento sin utilizar la máscara de protracción y sin tener las compensaciones propias de la máscara. La máscara de protracción, dependiendo de la forma en que se activa y dependiendo de la respuesta del paciente, se ha descrito en la literatura que tiene una capacidad de respuesta alveolar y una mínima capacidad de respuesta esquelética. Se habla de 2 a 3 milímetros de expansión. En los estudios de Liu se ha visto que con la estimulación, abrir y cerrar el maxilar, se puede llegar a tener hasta 5 o 6 milímetros de estimulación anterior, pero no es lo habitual. Y sometimos a esta pequeñita a estas pistas de Declercq. Esta es la primera imagen, es cuando está previo a la utilización de la máscara, y la segunda es cuando tenemos la máscara con las pistas planas de clase 3. Regresa con una recidiva y la sometemos a las placas de Declercq. No con mucho éxito, la paciente no ha sido siempre cooperadora, y esta niña, por el crecimiento mandibular, terminó en una
preparación prequirúrgica para cirugía ortognática. La cirugía ortognática es otra de las herramientas de las que disponemos para resolver estos pacientes de labio y paladar hendido. Fisuras unilaterales en los pacientes de labio y paladar hendido son fisuras que están ya en la mayoría resueltas. Las fisuras en los pacientes bilaterales son fisuras mucho más complejas que todavía nos cuesta mucho trabajo entender. Genéticamente tenemos diferencias grandes que los avances nos han, de la genética, del estudio de genética, los marcadores de cada par genético, de cada alelo, de cada región del cromosoma, nos han permitido identificar cuál es el cromosoma del prognatismo y cuál es el cromosoma de cada entidad del labio y paladar hendido. No es la misma genética el labio y paladar hendido unilateral que el labio y paladar hendido bilateral o que el paladar secundario. Todos ellos son distintos. Y el problema con las fisuras bilaterales es el excedente de crecimiento vertical. Si nosotros vemos en esta imagen, vemos cuál es el plano del sector posterior a nivel de la encía y cuál es el plano que tiene a nivel de la premaxila. Tenemos una diferencia muy grande del reborde, lo que nos habla de una mordida que se profundiza por un vómer que se alarga. Estos son pacientes muy complicados en su manejo y presentamos un refinamiento de la queiloplastía para buscar una respuesta de acuerdo con Frost de la modificación de los tejidos blandos al estímulo de la inflamación. Hacemos el refinamiento de la queiloplastía y colocamos un Bimler con Equiplan, que es otro tipo de aparato europeo para hacer la intrusión junto con las corticotomías. Vamos a trabajar, aquí es donde vemos el Bimler con Equiplan y vemos a la paciente con el refinamiento de la cirugía y empezamos a utilizar el aparato inmediatamente a los 5 días de la cirugía, en cuanto ella lo tolere. Generalmente sus pacientes tienen una parestesia que les permite trabajar con los aparatos sin tener dolor. Es cuestión de hablar con ellos. Tenemos una segunda etapa y aquí vemos los resultados de la paciente en donde tratamos de controlar la vertical. Estamos hablando de combinaciones de procedimientos quirúrgicos con procedimientos ortopédicos. Esto es debido a que cuando se opera a un recién nacido del labio, nos damos cuenta de la modificación que se logra en los procesos como resultado del cambio de la relación de los tejidos blandos. Y nos hemos valido de esta situación para conseguir estos resultados, que son alentadores. Te quiero con lluvia. Vamos ahora a hablar un poco de lo que los mencionaba yo de la cereza del pastel y vamos a escuchar a un paciente que hemos tratado en la clínica desde pequeño, es Manuel. Vamos a escucharlo con atención. Te quiero con lluvia, te quiero de día, de luna y de noche, te quiero con lluvia, con sol y con mar, te quiero en las flores, la arena y la brisa, te quiero sonrisa, tus ojos, tu piel. Es claro para mí, yo espero que para ustedes también, que él no tiene ninguna voz nasal, que no hay ninguna rinolalia. Y vamos a escuchar ahora a Guillermo. Miro las estrellas, tratando de encontrar una respuesta, esperando a que amanezca, y encontrar el camino de mi soledad. Y aun cuando descanso bajo el cielo, pienso en ti a todo momento. Tú irradias algo que no comprendo, eres como un secreto que deseo saber. ¿Notaron una pequeña diferencia ahora que escuchan a Guillermo? Guillermo también es un paciente que se ha atendido en Unitec desde pequeñito, pero si son cuidadosos al escuchar, se pueden dar cuenta de que hay un pequeño sonido nasal pequeñito. No tiene problema para hacerse entender, pero sí hay una pequeña diferencia entre uno y otro. Estos dos pacientes
nos han permitido transmitir sus lecturas y son pacientes que están muy contentos de los resultados y nosotros estamos más contentos todavía de los logros que hemos tenido con ellos hasta ahora. El trabajo es complicado, empezamos a trabajar con ellos desde muy pequeñitos, son pacientes que conocemos bien, que conocemos a su familia, que han estado en la universidad y que nos recomiendan por lo contentos que están ellos con su tratamiento. Vamos ahora pues me queda nada más agradecerles por hoy. Creo que vamos a dar por terminada la sesión. Los doctores que están en la pantalla son los doctores que nos han ayudado en esta ocasión con los pacientes. La doctora Mónica Costa Rangel de La Raza, que es una doctora con la que hemos hecho muy buen equipo, y el doctor Eduardo Pong Tejeda, que es un médico altruista que siempre ha colaborado con nosotros. Pues me da mucho gusto que hayan llegado hasta aquí y este es mi correo si tienen alguna pregunta, y mil gracias por su tiempo y espero que haya sido de utilidad esta charla. Por su atención, pues muchísimas gracias. Bueno, pues esto fue una gran experiencia, el oírla hablar de todos estos temas tan interesantes y la verdad es que, ¿qué le puedo decir, doctora? Todo el recorrido, su currículum, su plática, los pequeños detalles que muchas veces se nos van, usted nos los hizo marcar muy bien con todas estas explicaciones que nos dio. Y bueno, vamos a pasar a una serie de preguntas que el auditorio nos ha hecho llegar. La influencia celular en estos aspectos, doctora, ¿qué tiene que ver? De los celulares. De los celulares. Cerca del vientre de la mamá. Hay un estudio en Australia reciente que sí está alertando del uso de los celulares en general, no solo para las madres embarazadas, sino que el celular es un receptor, es una antena, y el rango de distancia alrededor de ese celular sí llega a traspasar los tejidos a nivel del oído. Por eso se recomienda tenerlo con el audífono. Entonces, cerca del vientre traspasa esa barrera placentaria. Sí, entonces las mamás no deben de tener cerca el celular porque sí se ha visto, es una alteración física por la radiación, entonces sí llega a ser una gran influencia. Sí, no sabemos, es tan delicado esta cuestión de la gestación, de la cuarta a la 12ª semana. Muchas veces las mamás se enteran que están embarazadas hasta el 4.º mes. Así es. Entonces sí es deseable que no se use el celular en el cuerpo. Está relacionado con mama, con abdomen, con masa encefálica, las alteraciones, con vascular, con todo lo vascular. Claro, como usted dice, es una radiación general. Sí. Y no tenemos un punto donde esta se termine. No. Mientras esté cerca del cuerpo, el cuerpo va a tener va a recibir esta radiación. Y es una alteración física y no conocemos la susceptibilidad de nuestro cuerpo. Claro. Sí. Doctora, una pregunta muy interesante y creo que nuestros compañeros algunos tienen duda. ¿Cómo se toman las impresiones para este tipo de pacientitos? La toma de impresiones es muy delicada, no es recomendable tomarla sin un asesor. Nuestra carrera, la odontología, es tutelar y tomar la impresión de estos niños requiere de la enseñanza de un maestro, de un supervisor. A los niños que tienen algún síndrome, labio y paladar asociado a síndrome, no es recomendable tomarles impresiones fuera del área hospitalaria por seguridad. No sabemos cuándo puedan hacer un episodio de apnea o cuándo puedan hacer un espasmo del sollozo o que puedan tener una alteración cardíaca
que esté subyacente, que no esté bien Claro. diagnosticada, y esos pacientes no pueden ser atendidos fuera del centro hospitalario. Los niños que regularmente llegan al consultorio ya llegan derivados de un pediatra que los reporta como niños sanos, y las condiciones es que tiene que tener un ayuno, no se pueden tomar impresiones sin ayuno, y se debe hacer una cucharilla estandarizada, especial, individualizada, no estandarizada. Se tiene que hacer la cucharilla personalizarla, no estandarizada. Claro. Hay que hacer una previa y ya tomar la impresión con la adecuada para el niño, con un material de hule pesado. Ese es el material recomendado. Sí, los hules. Sí, y ya hay que tener condiciones de aseguramiento del niño. Claro, una sola persona no lo podría hacer. No siempre se tiene el que apoyo hacer de con apoyo, sí. de un equipo. Sí, es un equipo. Ok. Doctora, ¿cuáles serían las regiones más afectadas en México por esta situación? En México las regiones más afectadas es Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Puebla, la Huasteca Potosina también, y Veracruz. Veracruz también es una de las regiones que presenta un alto índice de labio y paladar hendido. ¿Esto sería por algún tipo de químicos que hay en la naturaleza? Está muy relacionado con el medio ambiente externo de la madre, y en regiones muy aisladas está también asociado a consanguinidad. Ok. Entonces digamos que la herencia es un factor en un 90%. Pues no sé si en un 90%, pero sí la consanguinidad y las regiones muy aisladas tiene mucho que ver. Hidalgo es un estado en donde hay mucha consanguinidad por la lejanía de las poblaciones, y sí se presenta con mayor frecuencia. De acuerdo a las leyes de Mendel, hay mayor incidencia. Mayor incidencia. Ok. Usted indica o nos aconseja que el tratamiento inicie al nacimiento. El tratamiento debe de iniciarse en la primera semana más tardar, porque es cuando la sangre de la madre sigue nutriendo al bebé. La hematopoiesis del bebé se desarrolla en la tercera o cuarta semana de vida del niño. Su hígado no empieza a producir sangre inmediatamente, y la sangre de la mamá es rica en ácido hialurónico y en estrógenos, que vuelve muy plástico los tejidos. Entonces lo que se consigue en esos primeros meses, después ya no se vuelve a conseguir. Se hacen las modificaciones, pero es un poco más lento el resultado. Qué interesante, doctora. Sí. ¿Hay una mamila especial y dónde la podemos conseguir para este tipo de pacientes? En nuestro país ya hay alimentadores de labio y paladar hendido que hace 13 años no se podían pasar en la frontera, se tenían que pasar de contrabando, 13, 15 años, y son alimentadores especiales que tienen una válvula. Se consiguen en Liverpool. En el norte se llaman de Mr. Brown, y aquí en el sur son de Pillón, se llaman Pigeón, y hay dos tipos, uno que es para la alimentación normal, cuando el labio no está operado, y hay uno que es una pipeta larga como si fuera un dedo largo, que es para cuando se opera el paladar. Son dos tipos. Entonces, cuando se recomienda la compra del biberón, se debe recomendar la compra de los dos de una vez que aprovechen la vuelta, Claro. para que tengan ya el del paladar. Sí. Y según ¿quién tiene que operar estas personitas? ¿Un cirujano pediatra? ¿Un plástico? ¿Un maxilo? ¿Quién es el adecuado para operar a este tipo de pacientes? La cirugía del labio y paladar hendido es una cirugía muy delicada y muy especializada. Cada unidad estética del labio y de la nariz requiere de un alto expertise, y los ideales serían los cirujanos plásticos, porque se opera la nariz de una sola instancia. Queda operado el labio, queda operada la nariz. En nuestro país hay cirujanos maxilofaciales que son muy buenos y que entienden muy bien de las necesidades de operar el labio y paladar hendido,
y hay cirujanos pediatras que lo hacen también muy bien. Yo creo que es cuestión de la habilidad del cirujano y del entrenamiento que haya tenido. Hay servicios de cirugía maxilofacial que tienen el entrenamiento y hay servicios que no. Entonces sí es como de la conciencia y del querer hacerlo. No es una cirugía sencilla. Claro. Otra pregunta, doctora, y yo creo que va a ser la última por nuestro tiempo. Estos pacientes no tienen una sola cirugía. ¿Cuántas cirugías promedio tiene un paciente? Cuando las cirugías son realizadas con éxito y no se afecta el crecimiento del paciente derivado de las cirugías o derivado del grado de afectación, son 3 básicas, que sería el cierre del labio, el cierre del paladar y el injerto óseo alveolar. El cierre del labio sería la queiloplastía, la palatoplastía, el injerto óseo alveolar serían las 3 cirugías básicas. Por estadística están consideradas 3,5 cirugías por algún refinamiento que se haga, claro. Pero en un paciente que tiene un labio completo, esas serían las cirugías necesarias para quedar bien. Estamos hablando entonces que si la atención es a una edad precoz, en un adolescente ya tenemos totalmente terminado esto al terminar su crecimiento. A una edad de... Podemos terminar cuando se maneja con ortopedia desde el nacimiento y cuando se tiene un seguimiento adecuado de la entidad. Podríamos considerar que el tratamiento está concluido a los 2 años. Perfecto. Y lo demás sería tener controles dependiendo del grado de penetración que haya. Y a los 5 el niño debería estar hablando ya perfecto. Si todo se hace bien desde un principio, a los 5 deberíamos de tener niños ya hablando sin estigmas. Manuel y Guillermo que les presenté, ellos están desde esa edad hablando bien y sin problemas ya de crecimiento. Han seguido trabajando cosas propias de la maloclusión de cualquier otro niño. Claro, entonces sí. Hemos cambiado toda la teoría que antes se tenía. Sí. ¿Verdad? Sí, no queremos llegar a cirugías ortognáticas, pero claro. Lo vamos a seguir teniendo porque es un proceso, es una curva de aprendizaje. Entonces aquí vuelve a entrar lo que es la odontología a una edad precoz. Sí, la odontología del recién nacido. Así es indispensable, la educación. Lo más importante que hemos visto en la universidad es la educación que se tiene, porque llega la mamá con el bebé recién nacido y trae al otro hermano y trae a la abuelita y trae al tío. Así y entonces empezamos a trabajar educando y infiltrándonos a la población en general desde la atención en el recién nacido. Claro, y volvemos, yo manejo siempre la definición de educación como dar nuevos conocimientos a la familia, sí. ¿Verdad? Sí. Yo creo que esto nos amplía y nos facilita más las cosas a nosotros como dentistas. Sí, en este caso es una educación recíproca porque nosotros hemos aprendido mucho con ellos. Entonces nuestra capacidad de poderles transmitir a ellos lo que nosotros sabemos se ha enriquecido por lo que ellos nos han enseñado. Claro. Sí. Bueno, doctora, pues fue un gusto tenerla aquí en nuestras instalaciones. Gracias. Y en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, Fundación Dr. Manuel Rey García, otorga el presente reconocimiento a la doctora América Yus Arce por su participación en la conferencia virtual con el tema Manejo ortopédico y ortodóntico en el labio paladar hendido, parte 1 por Odontología Mexicana, Ciudad de México, marzo 5, con nuestro presidente, el doctor Jacobo Efraín Pérez Insunza, el cual nos está viendo. Un saludo, doctor, y le hago entrega de nuestro reconocimiento. Muchas gracias. ¿Sí? Y un pequeño detalle. Muchas gracias. Y bueno, a todas las personas que nos están viendo, recuerden que nuestro congreso en Acapulco es del 11 al 14 de marzo y ya está en puerta. Los esperamos. Recuerden la comunicación con Fanny, por favor. Inmediatamente comuníquense, ya que ya se nos vino encima. Les agradecemos su presencia. Muchas gracias. Y los esperamos mañana en Martes de Café. Atentamente el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y nos vemos el próximo lunes. Gracias. Hasta luego.